Bienvenidos a nuestra práctica número 4, en la cual estaremos implementando el método de particionamiento por intervalos o interval partition. Lo primero que vamos a hacer para implementar la práctica es conectarnos a nuestro motor de base de datos y vamos a crear el script para la creación de nuestro segmento particionado. Antes de proceder a crear nuestra tabla particionada, vamos a observar un poco el script. Como se mencionó anteriormente durante la explicación del método de particionamiento por intervalos, este método hace uso de la cláusula partition by range, por lo cual este método de particionamiento por intervalo básicamente es una extensión del método de particionamiento por rango de valores, en el cual nosotros establecíamos todas las particiones y los rangos de valores que cada una de esas particiones debía aceptar, solo que en este caso, en el caso del método de particionamiento por intervalos, nosotros no necesariamente debemos establecer todas las particiones que van a conformar nuestra tabla particionada, sino que podemos establecer una partición inicial o una partición de transición. Obviamente, para esa partición nosotros debemos establecer su rango de valores y podemos establecer un intervalo a través de la cláusula interval. Esta cláusula le dice al gestor de base de datos el mecanismo que va a utilizar para crear las nuevas particiones. En este caso particular de este ejemplo que vamos a implementar, estamos estableciendo un intervalo mensual de cada mes, es decir, cada mes va a ser creada una nueva partición. Para cada mes va a ser creada una nueva partición. Entonces, vamos a copiar el script para ejecutarlo en nuestro motor de base de datos y poder observar el funcionamiento de este método de particionamiento. Guardamos y procedemos a ejecutar. Ya hemos creado nuestro segmento particionado. Ahora lo que vamos a hacer es insertar en la tabla algunos registros. En este caso, la partición inicial de nuestra tabla particionada posee una partición cuyos valores o rangos de valores se corresponden con el mes de febrero. Es decir, le estamos indicando que solamente debe aceptar, que la primera partición debe aceptar valores inferiores al 1 de febrero de 2021. Vamos a insertar esos primeros registros que se correspondan con esa partición. Es decir, estamos hablando de registros que correspondan al mes de enero, que serán insertados o distribuidos en la primera partición. Copiamos y ejecutamos y confirmamos las operaciones. Vamos, como siempre lo hemos hecho, a ejecutar las estadísticas sobre la tabla para poder observar que los registros fueron efectivamente distribuidos en la partición inicial. Vamos al paso 5 para ver y chequear que efectivamente los registros fueron distribuidos en la partición inicial. Aquí podemos observar de manera clara que en la partición 01, que corresponde a los rangos de valores inferiores al 1 de febrero de 2021, fueron insertados 2 registros, tal como se esperaba. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ahora necesitamos insertar otros registros, pero que esos registros no se corresponden con la partición 01, sino que corresponden en este caso al mes, digamos, al mes de febrero, marzo, abril? En este caso, el gestor de base de datos, cuando nosotros procedamos a ejecutar o a insertar esos registros, el gestor va a crear de manera automática esas nuevas particiones y le va a asignar el rango de valores que les correspondan a cada una de esas particiones, y lo va a hacer en función de la primera partición, que es la partición de transición, y haciendo uso de la cláusula interval para
para proceder a crear las nuevas particiones que son requeridas para, digamos, distribuir los nuevos registros que serán insertados. Eso lo vamos a poder observar cuando insertemos los nuevos registros. Vamos a observar, antes de hacer eso, cómo fueron distribuidos los registros que insertamos hace rato en las particiones de los índices. Aquí podemos observar que también los dos primeros registros que insertamos fueron distribuidos en la primera partición de índices. Vamos al paso 7, donde vamos a estar insertando registros que se corresponden al mes de febrero, registros que se corresponden al mes de marzo y dos registros que se corresponden al mes de abril. Entonces, vamos a insertar estos registros en la base de datos y vamos a observar cómo el motor de base de datos crea de manera automática las nuevas particiones y le asigna a cada una de ellas un rango de valores. Una vez insertados los registros, vamos a proceder a ejecutar las estadísticas para poder observar la distribución que ha hecho el gestor de base de datos y las nuevas particiones que fueron creadas de manera automática. Una vez que ya hemos ejecutado las estadísticas, vamos a proceder a observar lo ya comentado. Aquí podemos observar que el motor de base de datos de manera automática creó 3 nuevas particiones y en cada una de ellas hizo una distribución de los registros según los rangos de valores que correspondían. No solamente creó las nuevas particiones de manera automática, sino que a cada una de esas particiones le asignó de manera automática un rango de valores. ¿Cómo lo hizo? Basándose en la partición inicial, que ya tenía establecido un rango de valores, y basándose en la cláusula interval, la cual indicaba que el mecanismo de creación de las nuevas particiones iba a ser mensual. Obviamente, el gestor de base de datos le asignó a cada una de esas particiones un nombre de manera automática y le asignó un table space. En este caso sería el table space por default que tiene asignado el usuario. Lo mismo o algo similar ocurrió con las particiones de índices. Esas particiones de índices que no estaban creadas, el gestor de base de datos las creó de manera automática. Igual para los segmentos de índices. Creó 3 nuevas particiones y en cada una de ellas distribuyó los registros según correspondía a los rangos de valores que fueron asignados a cada una de esas particiones. Esto lo hace el gestor de base de datos de manera automática. Esta es una de las ventajas que tiene el mecanismo de particionamiento por intervalos, que no necesariamente debemos establecer establecer todas las particiones de manera explícita que debe tener el segmento de tabla, sino que si conocemos el intervalo o la periodicidad con la cual deben ser creadas esas particiones, podemos entonces hacer uso del mecanismo de particionamiento por intervalos e indicarle cuál es, la frecuencia con la cual serán creadas esas nuevas particiones, la frecuencia de la periodicidad con la cual deben ser creadas. Ahora bien, no solamente podemos establecer un mecanismo de particionamiento mensual, como lo hicimos cuando creamos nuestra tabla particionada, que fue un intervalo de particionamiento mensual, cada mes mensual, sino que también lo podemos establecer por días, como lo vamos a observar a continuación. En este punto, el punto número 10, vemos que nosotros podemos establecer un mecanismo de particionamiento mensual o un intervalo de particionamiento por día. Por día podemos establecer un intervalo de particionamiento por día, o lo podemos establecer por semana, en este caso, cada 7 días. No solamente podemos hacer eso, sino que podemos, una vez que ya tenemos nuestra tabla particionada, podemos cambiar el intervalo de particionamiento. En este caso, vamos a cambiar
el intervalo de particionamiento mensual que establecimos cuando creamos nuestra tabla, lo vamos a establecer por día. Para ello vamos a hacer un alter sobre nuestra tabla de venta y le vamos a establecer un intervalo de particionamiento diario. Procedemos a ejecutar el screen y efectivamente fue alterada la tabla, modificando el intervalo de particionamiento. En lugar de ser mensual, será por día. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando nosotros insertemos registros en la tabla de ventas, a medida que sean requeridas las particiones diarias, esas particiones serán creadas al igual como sucedió cuando teníamos un intervalo de particionamiento mensual. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido en esta práctica? Bueno, hemos aprendido digamos, a implementar el método de particionamiento por intervalos. Hemos aprendido que podemos también cambiar el intervalo de particionamiento una vez ya establecido sobre la tabla. Ese intervalo de particionamiento lo podemos establecer por día, lo podemos establecer mensual, lo podemos establecer cada 7 días, lo podemos establecer cada 2 meses, cada 3 meses, según la conveniencia o lo que nosotros necesitemos para nuestro particionamiento del segmento que estemos creando. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y los veo en el próximo método de particionamiento. Hasta luego.